Si antes tú eras consumidor y vivías en la otra punta de Barcelona, se han ido todos al Raval. ¿Por qué? Porque lo tienen más fácil, hay más narcopisos, es una zona muy turística, que mucha gente esta que vive en la calle no tiene recursos económicos. Entonces, dime tú cómo vas y compras tu dosis. Bueno, hola a todo el mundo. Hoy tenemos un vídeo muy especial que traeros. Hoy contamos con Fernando, policía del distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, que bueno, me ha venido a hablar un poco de la realidad de lo que es el día a día en una de las zonas de las que más se habla en España, justamente por, en relación a la criminalidad y al tipo de criminalidad que se da allí, ¿no? Lo único que es hasta ahora este tipo de desarrollo criminal en una zona de una ciudad y también de cómo es trabajar allí como policía, ¿no? Y también, bueno, pues nos va a contar algunas anécdotas que creo que dentro de lo que se pueda, que creo que os van a dejar alucinados. Bueno, primero de todo, Fernando, gracias por venir a este vídeo. Eres la primera persona del cuerpo que viene a hablar en funciones de lo que es trabajar allí. Bueno, sí, claro, a ver, yo aquí quiero dejar claro de primera que vengo en representación de mí mismo como Fernando, no represento a ninguna institución, ningún colectivo. Yo vengo a hablar de mi película y de mis experiencias, mis experiencias tanto personales, fuera del trabajo, porque he frecuentado mucho el Raval y tengo bastantes en ese sentido también, como personales y profesionales dentro de lo que se pueda. Así podemos hacer un poco de... La gente, hay mucho mito, ¿no? Alrededor de lo que sería el Raval. La gente se imagina que es como Marsella, que entras y la gente va paseando con machetes. Sobre todo la gente de fuera de Barcelona, que lo conoce menos, tiene el Raval muy estereotipado. Yo creo que demasiado para lo que es en realidad, pero bueno, esto ya lo podemos hablar aquí. En primer lugar, en el Raval lo que hay es mayoría de pakistaníes, ¿no? Si no me equivoco. Si nos ceñimos a las estadísticas, sí, si no me equivoco, sí, son el primer grupo que hay en cuanto a población inmigrante en la que es la zona del Raval. Yo he estado 4 años viviendo allí, en el Raval no, pero en Barcelona sí. Y yo cuando he ido en el Raval, o sea, he visto que hay zonas que parecen, o sea, no de mal, o sea, no de, como dices tú, de todo el mundo con machetes, sino muy de que se nota que hay mucha concentración de comunidad inmigrante hasta el punto de que hay barrios que parecen, si no es por el nombre de las calles, parece otro país. Sí, mira, bueno, esto es algo que tiene que ver peculiar con la arquitectura de lo que viene a ser el Raval. El Raval en la zona, todo el distrito de Ciutat Vella, es la parte arquitectónica más antigua de Barcelona. Entonces, hoy en día y a partir de los años 50 se inventó una teoría de la seguridad física que se llamaba prevención de la seguridad a través del diseño ambiental, CPTED en inglés, que decía que los espacios abiertos ayudaban a disuadir el crimen, ciertas cosas que disuaden. Sin embargo, en el Raval no tienes nada de eso. El Raval es un sitio que se construyó hace mucho tiempo, son espacios cerrados, calles muy estrechas diseñadas para ir a caballo, no para ir a vehículo, ni coche ni moto, edificios muy altos, zonas mal iluminadas, calles en las que no caben ni los contenedores de basura. El sistema de recogida en el Raval funciona diferente a otras partes de Barcelona porque la propia estructura del Raval no te permite poner en todas las calles contenedores de basura. Por eso muchas veces la gente viene al Raval y se escandaliza. Es que está la basura en el suelo. Es que no pueden haber contenedores porque si no, no cabría ningún vehículo. Imagínate, tiene que ir una ambulancia, tiene que ir un vehículo policial. Con contenedores no sería viable. Entonces tiene un sistema de recogida, incluso de residuos, totalmente diferente al resto de lo que es la ciudad. Y claro, y tú cuando entras te da la imagen esa, ¿no? Es una imagen como deteriorada. Tú llegas allí y ves una masificación de gente porque es un distrito muy habitado, con una mayoría de inmigrantes. Ves basura, aparte de la suciedad, que hay falta de incivismo por donde quieras, muchas calles huelen a meado y lleno de colillas, por no hablar de que te puedes encontrar a girar una esquina 2 jeringuillas en el suelo. Es la imagen que tú das cuando entras al Raval es como si no estuvieses ni en Europa a priori, sobre todo en algunas zonas. Es que, bueno, por decir algo respecto al tema del estereotipo, es verdad que Barcelona y sobre todo el Raval se han convertido como en el estereotipo de, madre mía, ni vayas allí, pero también es porque ha habido como una evolución muy rápida de un barrio que antes no era así y que ahora mismo escandaliza
a la gente que incluso lo ha podido vivir, ¿no? O sea, a ver, yo por ejemplo sé, Fernando, que tú antes te movías por allí también. No es lo mismo lo que viviste tú a lo que hay ahora, ¿no? O sea, No, simplemente por puntualizar eso, nada más. no es lo mismo. Ha empeorado la situación del Raval y es obvio y no hace falta que lo diga yo. Si tú miras los índices de criminalidad, han subido. Ya, Pero sí que es siéntate ya, cierto es donde que se el Raval concentra. antes se conocía como el barrio chino. Siempre ha sido el Sí, barrio, en la época de la heroína, en los años 90, la época de la heroína era el barrio por excelencia del consumidor, era el barrio que ya. siempre se asocia con la prostitución en vía pública, con los conflictos, con bares de mala muerte. O sea, se ha acrecentado, ¿no? Porque el tipo delincuencial, la delincuencia ha cambiado. Antes a lo mejor había el drogodependiente que estaba con el mono y necesitaba su dosis y si hacía falta venía y te cogía, te sacaba un bardeo pequeñito y te decía, dame las cosas. De forma, porque necesitaba ya comprarse su dosis y con el mono se cegaba. Antes el modelo delincuencial del Raval era un modelo de supervivencia. Ahora se ha vuelto un modelo modus vivendi. Ahora yo no trabajo y mi forma de vivir es a través del crimen. Me establezco en el Raval y vivo a través del crimen. Antes el crimen, había gente que vivía de robar, pero mucho menos. Claro. Ahora la gente orienta su carrera profesional Sí. a través del crimen. Pues yo me dedico a robar, me gano mi dinero, vendo lo que robo, etcétera, y puedo tener un nivel de vida bien. Si encima no tengo ninguna obligación económica porque vivo en un piso ocupado, no pago gastos y demás, mejor que mejor. Entonces, mi actividad criminal me permite vivir, pero comprarme ropa y irme a tomar algo, comer un bocadillo. Ese es el cambio. Que ahora la criminalidad está orientada, ¿no?, a un modo de vida. Sin embargo, antes la criminalidad del Raval era, pues eso, algunos sí, pero la mayoría necesito una dosis, no tengo para comer y llevo un día sin comer, necesito coger aunque sea 2.000 pesetas para ir a comprarme algo. Ese yo creo que es el principal Ostras. cambio y por eso también aumenta. Así como Yo, también. Dime. no, una cosa que has dicho, que Pau no ha vivido allí, yo sí, yo iba al Raval porque quedaba con una amiga mía que era de allí. Los bares de mala muerte, yo Es creo que esto es real. también una seña de identidad del Raval. Calle Rubados tiene los bares más insignes. Hay gente que viene con turismo, porque en Barcelona se da el turismo normal y luego se da el turismo más underground. Hay gente que escucha mucho hablar del Raval y quieren darse una vuelta por el Raval para ver la esencia del Raval. Las calles más peligrosas y más típicas del Raval, no en el sentido bueno, y allí van. Sí, claro, los bares esto de mala muerte, claro. Es un buque insignia de algunas calles. Otra cosa que es book insignia un poco de la imagen, ¿no?, prejuiciosa, pero que también existe en algunas calles, como dices tú, es que yo, por ejemplo, cuando he ido lo he visto claramente, que es la prostitución, incluyendo prostitución muy antigua, en el sentido de que ves señoras de 60 y pico años ahí que son como míticas. No me acuerdo cómo se llama una que va con la cara que parece que le han metido un escopetazo de pintura, pero que salió en documentales y todo. Pues esa la he visto yo una vez por ahí y digo, madre mía. Pues Y ahora no me viene a la cabeza, pero seguramente. ya te pasaré, voy a buscar el link del documental y te lo paso, pero vamos, es perpéntico. Eso por un lado, los típicos borrachos de toda la vida, por supuesto, y luego hay mucho yonki. Es otra cosa que también llama, por lo menos en alguna zona, y también con el tema de los narcopisos que van ahí a pillar y se ven por lo que decíamos antes, ¿no? De colas y gente entrando y saliendo constantemente de sitios. Eso también es algo muy visual cuando estás allí. Sí, claro, es una imagen que impresiona. Claro, pero a ver, aquí en el Raval no pasa nada. O sea, una ciudad no, o un distrito, o un barrio, no se deteriora por arte de magia. Es lo que te digo. El Raval, desde hace mucho tiempo, ha sido el barrio de la prostitución y de los usuarios de crack o de heroína o de lo que quieras, los drogodependientes. ¿Qué pasa? Que como se ha establecido como eso, lo que se ha conseguido en el Raval, que haya una emigración, ¿no? Si antes tú eras consumidor y vivías en la otra punta de Barcelona, se han ido todos al Raval. ¿Por qué? Porque lo tienen más fácil, hay más narcopisos, es una zona muy turística, y tenemos que pensar que mucha gente de esta que vive en la calle no tiene recursos económicos. Entonces, dime tú cómo vas y compras tu dosis. Pues a través del hurto en establecimientos. A lo mejor voy al Zara, cojo una camiseta, luego la cambio por una dosis de 5 euros o me voy a la calle y la vendo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba de controlador de accesos, antes de ser policía, yo recuerdo saliendo a trabajar a un pub que estaba en el Raval y un señor venir a ofrecerme un casco de moto y una pitón. Me lo quería vender por 20 euros. Un casco de moto que a lo mejor valía 200. Pero es lo que te digo, él quería sus 20 euros
para coger e ir a coger su dosis. Entonces, eso es lo que mueve, claro. Y en la afluencia de yonkis es la que promueve esto. Además, muchas de las chicas que trabajan y son trabajadoras sexuales en el Raval, muchas también tienen adicción a la heroína o al crack. ¿Qué pasa? Que la gente mala abusa de esa situación de indefensión de esas mujeres. Pues esas mujeres están indefensas porque les hacen perrerías. Les hacen perrerías porque necesitan el dinero y se tienen que vender, por desgracia, para consumir porque no tienen otra forma. No tienen otro modus vivendi. Si llevan haciendo esto, como dices tú, la señora esa que tenía 60 años, esa señora trabajando 30 años en la calle, esa señora no puede decir un día, dejo de ejercer la prostitución para satisfacer mis necesidades. No puede. ¿De qué va a trabajar? Con 50 años, ¿dónde presenta un currículum? Entonces, es el pez que se muerde la cola. Es el pez que se muerde la cola y se va retroalimentando todo esto. Es que, Fernando, por que me quede claro también a mí, el hecho de que el crimen ahora sea como una opción profesional más en el Raval, o incluso en muchos casos la única para mucha gente, ha convertido también o sea, como que ha blindado una figura en el Raval, igual que en muchos barrios europeos, que es la de organizaciones criminales totalmente profesionales que tienen, pues eso, usan los narcopisos como ese vacío legal, vacío legal, ahora hablaremos de lo que significa la ocupación y cómo la utiliza esta gente a su favor, pero hay una organicidad criminal que a lo mejor se empieza a parecer, ¿no?, a lo que es las mafias que a lo mejor controlan lo que hay en París o en Roma, en tanto a saber dónde se mueven los turistas, cómo actuar, llevar a chavalitos y decirle, oye, haz esto, haz lo otro. ¿Eso tú crees que en el Raval tiene potencial de desarrollarse al nivel de en otros sitios? O sea, Mira, porque es más profesional, eso seguro. Mira, aquí te voy a dar una opinión ya no como experto en nada, sino porque he ido bastante veces a Francia, que conozco Francia y me interesa la criminología. El fenómeno criminal que se da en Francia difiere del Raval o del que se pueda llegar a dar en el Raval por una cosa. El foco de concentración de organizaciones criminales y de conductas criminales, aunque se ejerzan en el centro de París contra turistas, esta gente vive en las banlieues, que se llaman. Las banlieues son los barrios periféricos de ambiente deprimido económico con una mayoría de inmigrantes que están abandonados. Yo conocí a un chaval que era de Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes es una de las banlieues más peligrosas de al lado de París. Y me decía, allí no viene la policía. Es lo que se conoce como una no-go zone ahora. Dice, allí no viene la policía. Dice, no vienen porque, una, nosotros no llamamos. Dos, si vienen son problemas para ellos. Y tres, tampoco les interesamos porque como tenemos nuestra movida allí dentro de ese barrio, es una zona en la que la policía no entra porque no es reclamada, ni se espera nada de ellos, y los ciudadanos han aprendido a vivir sin esa figura. Se regulan entre ellos, tienen sus propias figuras de autoridad allí, pues. Y entonces, ¿cómo se gestiona? Y está claro que la actividad delictiva no la pueden llevar a cabo dentro de sus comunidades porque, una, se conocen todos y dos, no son zonas que sean de alto muy buenas económicamente. Entonces, claro, pues van a desarrollar sus actividades fuera de su zona. ¿Qué pasa? En el Raval se da esta diferencia respecto a las banlieues o a los barrios más deprimidos o con más criminalidad del resto de zonas de Europa. Tenemos que entender que el Raval, ¿no?, es el distrito más famoso de Ciutat Bella. Ciutat Bella la compone el barrio gótico, el Borne, y la Barceloneta y el Raval. Ciutat Bella, además, es el distrito más pequeño de Barcelona y con mayor porcentaje de policías por habitante. Y no solo eso, porque eso podría disuadir más o menos. Es el distrito turístico por excelencia. Eso es el distrito turístico. O sea, si algo se caracteriza de Ciutat Bella es, sobre todo ahora que empieza el buen tiempo, de mayo a octubre, por la cantidad ingente de turistas. La Rambla no cabes. Vas por el Raval, no cabes. Entonces, eso le da un dinamismo. Y ¿no?, en vez de ser un sistema cerrado el Raval, como podría ser algún barrio periférico o algún sitio así más deprimido, el Raval es un sistema abierto. Porque a pesar de que se creen que esas comunidades tienen que ser más pequeñas, porque esa comunidad hay una injerencia exterior. Esa comunidad tú no puedes estar y apoderarte de Rambla del Raval, por ejemplo, aunque tengas mucha presencia, porque a lo mejor tú estás allí cavilando y montando tus películas y te pasa un free tour con un tío con una banderita, con la bandera de Lituania, que le está haciendo un free tour a 40 lituanos y se pone delante tuyo y tú tampoco puedes desarrollar la actividad delictiva delante de ellos. Tú no te puedes poner, yo que sé, imagínate que has robado unos buenos, te puedes poner a venderlos o a hacer cosas o a modificar algo en una zona pública. Esas cosas se combina.
mucho dinamismo social con narcopisos y criminalidad organizada, pero justamente esos elementos chocan y no se puede cerrar. Yo quiero preguntar una cosa sobre esto. Yo paraba, bueno, la confirmación. Yo paraba mucho por Paralel y por el Gótico. El Paralel está pegado a Raval y pasaba mucho por ahí también. Y yo veía que, porque estas típicas escenas de que por eso se sobredimensiona, de con machetes, con cuchillos, de ajustes, de cosas de estas, yo lo que he visto dos peleas de estas en las que han apuñalado a gente cuando he estado por allí de noche y era un poco como entre ellos. O sea, no era tanto con los guiris o con, que también te quiero preguntar sobre los robos a los turistas, porque hay muchos, en toda Barcelona en general, pero yo lo que he visto es que esas peleas a machetazos, cuchillos y demás, como que es muy entre ellos, es lo que yo por lo menos viví allí. Mira, bueno, primero de todo, yo vivía antes en el Paralelo, yo me fui de Barcelona ya, porque no se puede vivir en el Paralelo si quieres estar tranquilo. El Paralelo se ha rabalizado, se ha vuelto una extensión del Raval. Se ha rabalizado, me gusta el concepto ya. El Paralelo se ha rabalizado, ¿no? Bueno, el Raval es un distrito, como hemos hablado, es muy pequeño, entonces la gente que quiere parar cerca del Raval o que tiene conexión con el Raval, lo más normal, que vivas en el Paralelo. En el Paralelo la zona es exactamente la zona de Pueblo Seco, que es la zona como que toca más abajo, ¿vale? Entonces, yo he visto también unas barbaridades este estilo en mi vida personal, peleas, prostitución en vía pública, consumo de drogas, machetazos con destornilladores. Y sí, Roberto, sinceramente, si me baso en mi opinión de lo que yo he vivido, es cierto, los incidentes estos que sale un apuñalado en el Raval, suele ser entre gente que tiene conductas delictivas, que van bajo influencia de cosas, ya sea pegamento, disolvente, lírica, ribotril, o ya sea por conflictos de ego, de que yo soy más chulo que tú y al final acabo sacando un objeto, o por desavenencias, porque tú y yo nos hemos hecho un reloj de 20.000 euros, tú lo has vendido y no me has dado mi parte y ahora quiero mi dinero. ¿Vale? Ya. Entonces, es muy raro que venga alguien, ¿no? Con un guiri que te diga, no, ha venido y me ha sacado un machete así para robarme el móvil. No es el tipo, porque además, la gente que tiene esta conducta criminal sabe la diferencia que hay entre un delito, un robo con violencia con un arma blanca a un hurto. Sí. ¿Y tú por qué vas a querer comerte más tiempo de cárcel o una pena privativa de libertad mayor cuando es tan sencillo como ir, cogerlo y arrancar a correr? Porque lo bueno que tiene el Raval, que si tú lo conoces es maravilloso, pero si hay un barrio difícil de maniobrar, que todas las calles se parecen, estrechas, mal iluminadas y demás, es el Raval por excelencia. Y mira que se ha hecho un trabajo bueno en el sentido, y hay pocas zonas que tú digas en el Raval no hay luz, que eso tiene mucha influencia en la criminalidad. Una calle en la que se va la luz es un imán. Es un imán para que pasa ahí, porque tienes el anonimato absoluto. Y en cuanto a tema de machetes y demás, en el Raval no es típico el machete. En el Raval el machete no es típico. Las armas, cuchillos de cocina, cúters, destornilladores, ¿no? Y aquí viene cuando te planteas, ¿no?, la legislación, porque tu sentido común a lo mejor te dice, vale, ¿y qué se puede hacer a nivel legal con una persona que entra a un pub con un cuchillo de cocina así? A ti el sentido común te dice que esa persona no entra con una buena intención, ¿verdad? Tú no entras a un establecimiento de concurrencia pública con un cuchillo así. Chavales, ¿qué pasa? Sin embargo, ¿qué te dice la ley? La ley te dice que los sitios de concurrencia pública se convierte en delito la tenencia ilícita de armas prohibidas o reglamentadas si están reglamentadas. O sea, tú entras a una discoteca con un bastón extensible, como se conoce un extensible o un puño americano, eso puede hacer que acabes detenido. Sí, sin embargo, el hecho de que tú entres con un cuchillo así de cocina, no, porque en la reglamentación pone que los utensilios de cocina no están diseñados para causar ese mal. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es una sanción de la 4/2015, la famosa ley Mordaza. Sí. Es una sanción, se propone para sancionar a esa persona, se le interviene el objeto y ya decide el instructor del caso, el instructor de la sanción, si decide aplicar la sanción o no. Que eso es lo que, por ejemplo, yo vi un vídeo de unos compañeros de Madrid que se quejaban de esto, del tema de los problemas con bandas latinas y con armas blancas. Que estás indefenso ante una persona que lleva en el maletero de un coche en una zona de fiesta un cuchillo de cocina así. Tú no vas a una zona de fiesta con un cuchillo de cocina así en el maletero con una buena intención. ¿Por qué si llevas un machete así te vas detenido? Sin embargo, si llevas un cuchillo de cocina así o un destornillador de punta así que puede matar a alguien. Pues lo que te digo, estas son cosas que el legislador o los poderes públicos son los que tienen que regular, mientras que no, el trabajo policial que se puede hacer es el que se puede hacer.
Es que un cuchillo es pena multa, en todo caso, o multa solo, y una porra es un marrón, como te piden con una porra. Claro, es un arma prohibida. Solo la pueden portar los funcionarios habilitados en el ejercicio de sus funciones. Yo cuando pusieron la ley dije, joder, si quieren promover que la gente no lleve armas, no puedes penar más que la gente lleve un cuchillo que una porra. O sea, es una cosa que yo no la entendí cuando la hicieron. Pues aquí te lo he explicado, porque en la misma reglamentación viene recogido, ¿no? Que como el cuchillo de cocina no está diseñado exclusivamente para causar un perjuicio o para usarse como un arma, porque es una herramienta. Tú, si eres una persona normal en tu vida, el cuchillo siempre va a estar en tu cocina, lo vas a usar para cortar una cebolla o para cortar una pechuga de pollo. Sin embargo, si tú te lo llevas encima, en el calzoncillo, en la parte de atrás, cuando vas a una zona de ocio, o lo llevas en tu maletero, o lo llevas siempre encima, entonces ya hay otra cosa. Hay otra cosa. Pero claro, como no está elegido el tema, no se puede hacer más de lo que ya hay. Parece Sí, la ley ridículo. Mordaza pues, ha servido más para recaudar pasta y para disuadir a la peña de no hacer cosas justamente con el sistema pena-multa, porque, bueno, pena-multa no, es sanción administrativa. Multa, sí, me he equivocado. He dicho pena multa, No. pues multa, es multa seca, sí. Bueno, si llevas un arma prohibida sí que te puede caer. No, eso sí es pena multa, pero por juicio. un cuchillo normal no es pena multa, es solo multa. Es una sanción y las sanciones, parece que no, pero las sanciones disuaden, ¿eh? O sea, muchas veces disuade más una sanción que te digan, tienes un juicio penal y que te puedas librar y cosas así, ¿eh? El Pero tema de bueno. la disuasión de las sanciones, si queréis, lo podemos hablar. ¿Disuade a quién disuade? Os puede disuadir a vosotros, a lo mejor, que sois gente Bueno, que tiene una fuente de ingresos, que tiene algún bien al que el Estado puede acceder. ya, Si también es verdad. vosotros vivieseis en la calle Ya. o fueseis personas que no tienen nada a su nombre, no tiene un solo centavo, a ti te da igual que te pongan las sanciones que haga falta. Ya, ¿Qué sí, me no te quieres van a decir? No tengo embargar. nada, no tengo nada. Ponme una Van a multa de embargar. 500 euros hoy y otra mañana, no te la voy a pagar ni hoy ni nunca porque no tengo nada. Ya, Entonces, las sanciones disuaden a la gente, ¿no? Que que tiene tiene algo que unos perder. ingresos. Si tú no tienes nada que perder o toda tu fuente de ingresos es ilícita o es en B, ya no te digo de robo, trabajas en negro de toda la vida, tienes un trabajo en negro, de cara al Estado, no has trabajado nunca, no te pueden disuadir. Y si eres listo, te compras una propiedad o te compras un vehículo a nombre de otra persona que lo tenga todo bien, no pueden acceder a ti. ¿No? Las sanciones administrativas no, a cierto sector de la población no No le le afecta. llegan. Claro. Ya. Ostras. Entonces tú no Y, puedes, como bueno, Estado, no puedes llegar a ciertas personas. Y es así. Si no hay un ilícito penal y hay una sanción administrativa, mientras que la legislación diga que una sanción administrativa es puramente administrativa y que no puede tener ninguna consecuencia penal, el hecho de no abonarla, ya. queda ahí, una sanción. Fernando, porque mira, de la sanción quiero ir a la pena multa. ¿Qué pasa con la usurpación, es decir, el delito de ocupación, allanamiento y los narcopisos en el Raval? Antes de pasar a eso, una pregunta Claro. relacionada con el tema de la delincuencia allí. Yo he vivido en Sants, que es un barrio pijo, y en Navas, que es la zona donde yo estaba, bueno, pijo, entiéndeme, más que Raval sí. Claro, Pero- claro, así no. Más que Raval sí, no es pijo, pero en comparación de Raval parece, vamos. Está en esos dos sitios y yo allí veía mucho robo al turista. Como dices tú, al descuido, sobre todo de menores de edad, siempre la misma gente. Pero cuando he ido a Raval lo he visto por 25, no sea porque hay más turismo allí, por lo que sea. O sea, sí que hay un gran nivel de hurtos en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú desde allí? Es lo que te digo. Si tú miras el índice de criminalidad del Ministerio del Interior del año 2022, si no me equivoco y no miento, creo que los hurtos a nivel nacional rondan los 740.000 hurtos, siendo Barcelona la ciudad con más hurtos por habitante. Y siendo el Raval, como ya te he explicado antes, a proporción turistas y hurtos, está desproporcionado. Como detalle curioso decir que el país con el índice de criminalidad más alto por habitante del mundo es el Vaticano, con 1,5 delitos por cada habitante. Y parecerá sorprendente. Tiene 1.000 habitantes, hay muchos turistas, mucha gente va a cometer hurtos, entonces en el Vaticano oficialmente es el país con el índice de criminalidad más alto del mundo, parece. Es un gueto chungo, tío. No se peor, quieren integrar Además, en el es un índice de Vaticano. criminalidad puro, luego miras y en el Vaticano lo que se dan son hurtos. Hurtos al descuido. Ya. Que en realidad nadie que le ordena el descuido, sí, pues te sientes mal, pero no sientes que haya un perjuicio para tu integridad ni para tu familia. Y dices, me han robado. Entonces, ¿qué pasa? El delito por excelencia, si te tienes que dedicar a la delincuencia o eres un delincuente, es el hurto. Porque el hurto no le hace daño a la gente,
Si es al descuido, mejor que mejor, porque si no te ve nadie hacerlo o lo hace delante de cámaras, a ti no se te va a poder reconocer nunca como autor. A ti a lo mejor te pueden parar al día siguiente con un móvil que sustrajeron ayer, pero si a ti la víctima se lo has cogido al descuido, le has abierto la mochila y se lo has extraído y no ha visto nadie nada, a ti no se te puede acusar de un hurto. Y lo puedes haber perpetrado tú. Pero si nadie te ha visto y no hay un testigo, el sistema es garantista. Y ya está bien que sea garantista porque es muy serio que te condenen a algo que no has hecho. Entonces, el mismo sistema garantista fagocita a veces este tipo de cosas, ¿no? Que parecen un poco increíbles para gente que a lo mejor no sabe mucho de derecho. Que tú, si haces algo y no te ve nadie, eres virtualmente casi, no puedes ser condenado por eso. Claro, sí. Claro, porque a lo mejor yo te digo que me he encontrado ese móvil hace 20 minutos en el suelo y a mí no me pueden meter un hurto por encontrarme un móvil. Claro, eso a la vez que puede salirse con la suya esa persona, después es garantista de manera que a ti no te puedan meter un marrón porque sí, obviamente. O sea, esto es básico. Claro, lo bueno que tenga el sistema garantista es ese, que tú te puedes librar en cierto aspecto de eso, pero claro, también tiene sus pros para la gente que es amiga de lo ajeno o que tiene malas ideas en la cabeza. Que aquí entra también el tema de indicios, claro. Sí. De hecho, esto es el motivo por el que mucha gente protesta con estas cosas, de que ves que los detienen un día y al día siguiente le ves robar en el mismo sitio al descuido y dices, ¿esto cómo puede ser? Mira, a ver, primero de todo, ya que estamos hablando de los hurtos y quería más comentar antes el tema de los robos con violencia, ¿vale? Tema del robo con violencia. Tema del robo con violencia insignia de Ciutat Bella y del Raval, pero sobre todo de Ciutat Bella en el distrito, porque el robo con violencia de lo que voy a hablar ahora no se da tanto exclusivamente en el Raval, por las condiciones que ahora mencionaré. Pero lo que más sale últimamente es, en Barcelona se roba un reloj de 200.000 euros. Se roba un reloj de 80.000 euros. Ese es el robo por violencia que más daño, a nivel particular, hablas con un turista, sobre todo a gente pudiente, y te dice, es que vengo con miedo. Los más listos, cuando vienen con miedo, guardan el reloj. Hay gente que no busca un poco a dónde van y se van paseando por la calle con relojes de 200.000 euros. ¿Qué pasa? El robo con violencia por excelencia, aparte del que pudiera ser el tirón de bolso típico o el tirón de cadena, tú vas andando, viene alguien y te pega un tirón. Eso es un robo con violencia porque se ejerce la violencia. Tipo penal es robo con violencia y o intimidación. Entonces, si yo vengo y te pego un tirón de una cadena y te causo unas lesiones aquí, porque claro, te he arrancado la cadena y te he dejado aquí una marca. Eso es un robo con violencia. Si tú vas con un reloj por la calle y yo vengo y te lo arranco y te dejo heridas, eso es un robo con violencia, porque es de la violencia. De la misma forma que si yo me acerco a ti, te digo, dame todo lo que llevas o te pego una paliza. Entonces, ese es el tipo de robo con violencia que se ve más. El tirón, el robo de relojes de alta gama. No abunda no, yo iba por la calle y me han venido dos y me han sacado un cuchillo y me han dicho, dame todo lo que tengas. O sea, está aumentando el tipo de robo con violencia por eso, ¿no? Porque muchas veces los objetos que tú puedes obtener con violencia son mucho más lucrativos. Son más lucrativos. No es lo mismo un reloj de 200.000 euros que una cartera con 500 euros. Y aquí, si me permitís, puedo contar una historia. Yo en el paralelo tenía un peluquero que era marroquí. Él vino de Mena debajo de un camión. Mítico. Y el chaval me contaba, dice, yo la primera vez que llegué aquí a España me dieron un pijama y un colchón. Dice, casi me he hecho a llorar. Dice, yo nunca había podido dormir en un colchón. Éramos 6 hermanos y dormíamos en el suelo con una manta. Y a él lo enviaron a un centro. Y el chaval se empezó a apuntar en el centro con malas compañías. Me dijo que lo que hay en los centros de menores es una situación de descontrol total, porque me dijo que tenían amedrentados a los educadores. Dice, nosotros fumábamos porros y hacíamos lo que nos daba la gana porque nadie te rechista. Nadie te rechista porque son problemas. Dice, yo me escapaba y llamaba a mi educadora y le decía, volveré mañana. Y dice, y ahí no había control ninguno. No había control ninguno. Y él empezó la delincuencia porque él le daban una asignación, ¿no? Y le dejaban sus días libres. Pero ¿qué pasa? Que él salía con gente y esos chavales cogían, hacían un hurto o hacían lo que fuese y él a lo mejor tenía 30 euros para el fin de semana y los otros tenían 300. Entonces, él iba con ellos y ellos cogían, pum, pues me compro lo que me da la gana. Me gasto 300 euros este fin de semana. Y él con los 30 euros y las malas compañías dijo, yo estoy haciendo el primo. Voy a hacer yo lo mismo que hacen ellos. Total, que gracias a Dios este chaval conoció a una chica, tuvo un hijo y se salió de esto. Montó una peluquería en el Raval. Y, bueno, por haber sido conocido y compañero de mucha gente que se dedica a esto, empezó a tener problemas porque le traían relojes robados. Le decían, ¿te lo puedo guardar aquí? Le traían móviles. Le decían, te lo guardo aquí, ahora vengo. Entonces, él tenía un hijo ahora y dijo, esto no puede ser. Me voy a buscar un jaleo legal yo. Y movió la peluquería al paralelo.
Y hablando un día con él, vino un chico, se cortó el pelo y cuando se va me dice, ¿a que no adivinas de qué trabaja este chico? Y le digo, pues no lo sé. Y me dice, relojero. Y le digo, pero aquí. Y le digo, pero aquí. Y me dice, no, él no trabaja aquí, él empezó trabajando aquí, pero él se ha dado cuenta de que aquí, como vive aquí, quiere estar tranquilo aquí, no le conviene. Dice, él lo que hace es, junto con 2 amigos más, cogen a un chico español de aquí del barrio y a lo mejor se van a Ginebra, Suiza, por ponerte un ejemplo. Ostras. ¿Qué pasa? Van allí, le pagan todo al chaval, ellos van, hacen el reloj que tengan que hacer, imagínate, un reloj de 100.000 euros. ¿Qué pasa? Que le cogen y le dan el reloj al chico español, así a priori más, ¿no? Más presentable. Tú Sí. no puedes. Yo ahora mismo no puedo viajar a ningún país en avión con un fajo de 100.000 euros. Sin embargo, ¿tú te crees que yo me pongo un reloj ahora que vale 300.000 euros y no me puedo ir donde quiera? ¿Te crees que alguien me va a parar? Ya. El vigilante de seguridad del aeropuerto me puede cuestionar por un reloj. Entonces, los relojes tienen ese plus. Tienen un valor muy alto y es un medio que ¿qué clase de indicios tiene? Porque tú no puedes parar a la gente. Claro, el Porque indicio no puede ser, llevas algo caro en la muñeca, claro. Claro. Entonces luego ya tenéis sus colocadores, los venden sus porcentajes, pero es lo que te digo, que es un negocio lucrativo. Y se ha internacionalizado mucho el tema de los relojeros en Barcelona. Empezaron los de aquí, pero bueno, no sé si visteis la noticia, un tenista que vino aquí a jugar a Barcelona, que un grupo de relojeros que venían de Nápoles. Hicieron una técnica en la que uno para con la moto delante, otro le cierra el retrovisor y cuando él sacó la mano para abrir el retrovisor, vino otro por detrás con la moto y le arrancó el reloj. 90.000 euros. Eso está muy elaborado. Y esta gente venía de fuera. Se internacionaliza. Igual que la gente de aquí se va. ¿Por qué vas a trabajar solo aquí? Pudiendo ir a trabajar a Niza, a Cannes. La cantidad de dinero que hay en Cannes por metro cuadrado seguro que supera mucho a la de Barcelona. Coches de alta gama, Niza lo mismo, Mónaco. Mónaco lo que pasa es que es un sitio muy pequeño y es un espacio muy abierto. Es muy difícil que tú puedas robar nada en Mónaco. Porque no puedes subir, hay mucho tráfico, no puedes subir en coche, no puedes subir corriendo. Pero los sitios así de alta gama se ha internacionalizado mucho el tema de la delincuencia. Con la globalización. Es que esto, y yo estoy seguro que empezará a pasar en unos años si se dan las condiciones. En San Francisco, por ejemplo, creo que es el sitio del mundo donde más lunas de coche se rompen, que es un sistema que tienen ahí las mafias ahora. Que, claro, también pasa esto. Tú vas como inmigrante allí, que sin nada, te integras de repente en esas dinámicas y tu única manera de convivir allí, no digo de todos, pero obviamente de los que acaban en esas redes, sí, es dedicarte a robar coches hasta el punto de que la gente en San Francisco deja los maleteros abiertos para que vean los criminales que no hay nada dentro del coche y no vale la pena reventar la luna. Y se hacen filas enteras de coches y parkings enteros de coches. Totalmente impunes, tapados, van todos con moto, muy coordinados. Y este tipo de crímenes cada vez más tal. Yo creo que aquí vamos a acabar viviendo cosas parecidas. Igual que tuvimos la fiebre de los butroneros, que eso aún sigue a... No, pero eso es un clásico, eso es más antiguo ya. Madre mía. Villaverde y todo, sí, lo sé. Bueno, a ver, lo que dices tú, bueno, sí, se podría acabar llegando a esa situación. Pero lo que te digo, ¿qué tan rentable es la sustracción de coches? Ya. ¿Qué tan rentable es? No, es robar maletas y robar lo del interior. Los coches los dejan, no roban coches, ¿sabes? Pero bueno, esto es más anecdótico que otra cosa. Sí, bueno, pero San Francisco, si no recuerdo mal, fue una ciudad que despenalizó cualquier hurto por menos de $1.000. No quiero recordar mal. Que despenalizaron los robos de menos de $1.000 y salieron muchos vídeos de CCTV de la policía viendo cómo la gente robaba delante suyo y se iban porque estaba despenalizado. Porque se clasificó como una especie de hurto famélico y que cualquiera que robase algo por menos de $1.000 no tenía que pagar por ello porque no tiene. Entonces, eso que en España no lo hagan, porque entonces sí que nos vamos a la ruina. Le acabamos de dar una idea a Sumar. Seguro que Sumar lo trae en las próximas elecciones. Bueno, Fernando, ¿cuál es la realidad de los narcopisos? Quiero que hables de esto que a mí me perturba, tío. Me perturba cómo se ha sistematizado esto, además. Bueno, a ver, si todo nace por algo. Hemos hablado, vamos a ir a la base, ¿no? Que hemos hablado antes. Que el Raval es el barrio más característico en cuanto a tema de prostitución callejera y drogodependientes. Es algo que se hace evidente en cualquier persona que pasea a cualquier hora del día. Entonces, tú ya tienes ahí, vamos a hablar en términos, como si fuese esto una empresa. Tú tienes tu público objetivo. Si a eso le sumamos, ¿no? Que Barcelona y especialmente el Raval, muchas veces hay grandes tenedores de vivienda que compran pisos con el afán de hacer pisos turísticos, de alquilarlo y de sacar un rédito. Entonces,
esos pisos o segundas viviendas de gente que vivía allí, no toleran más el ambiente y deciden marchar. Y ese segundo inmueble queda vacío a la espera de ser alquilado o para lo que sea. ¿Qué pasa? La legislación en España te dice que la usurpación de inmueble, para el que no lo sepa, es cuando tú ocupas, que en realidad no existe en el Código Penal, ocupar No un existe piso la ocupación. Eso o un es. inmueble en el que no se ha constituido morada. Esto es muy importante y esta es la diferencia principal entre que tiren la puerta bajo la policía y entre o que no. Constituir morada quiere decir que una persona hace su vida ahí dentro o tiene enseres vitales dentro de la misma. O sea, si tú en tu segunda vivienda tienes tus pertenencias y a ti te la ocupan y la policía tendría que echarlos. Pero aquí entra en juego otra cosa. Si yo mi segunda vivienda no la frecuento y voy una vez al mes y yo voy esta vez y vuelvo dentro de un mes y me la han ocupado, ¿qué pasa? Cuando venga la policía, el señor del piso dirá: perdone, agente, pero llevo 15 días aquí dentro. Sí, te dan un ticket que han consumido el bar de abajo. Todo, o que hacen pedidos al Globo a diario. Hacen 2 pedidos al Globo a diario y ya está, he constituido morada. Entonces, el proceso cambia por completo. No se le puede echar a esa persona porque prima el derecho fundamental a tener una vivienda de la Constitución sobre el derecho del propietario a recuperarlo. Esto en el mejor caso es usurpación. Luego está la figura del allanamiento de morada, que es, tienes tu único piso, tú te vas y te lo ocupan. Eso ya es un delito que conlleva detención y una pena de prisión, si no me equivoco, de 2 años a 4. Ese es el principal. Más rápido, ¿no? Y eso es rápido. O sea, eso en teoría tiene que ser instantáneo. Eso en teoría no. Si tú ahora te vas, Roberto, de tu casa y vuelves en 3 horas y te lo han ocupado, sí, no tendría que haber absolutamente nada que impidiese que la policía no te recuperase el domicilio. Pero ¿qué pasa? Con la figura de la usurpación, y vamos a hablar de la saturación del sistema judicial. España es un sistema judicial que está saturado. Muchos ilícitos y poco personal. Lo hablaba antes con Pau. Un colegio de jueces ha denunciado que en los próximos 10 años se va a jubilar el 33% de jueces y magistrados de España. Una locura. Están reclamando macropromociones. Un sistema que está saturado con la carga de trabajo que tiene, si tú le quitas en los próximos 10 años y no haces algo para paliar, 1/3 de los jueces se van a jubilar. Eso quiere decir 1/3 más de carga para cada juez. Entonces, por eso la gente, me han ocupado el piso y tengo que estar 2 años a la espera. El sistema judicial está saturado. Mientras que los legisladores y los poderes públicos no hagan algo para evitar el problema de la ocupación o para gestionarlo de forma más rápida, no hay nada que discutir. Y a raíz del tema de la ocupación nace el tema del narcopiso. Si hemos hablado que el Raval tiene mucho consumidor de heroína y de crack, y entonces, si yo tengo que montarme un sitio de venta de droga, ¿dónde me lo voy a montar? Donde tengo más público objetivo. Es obvio, ¿no? No te vas a ir a montarlo al barrio más pijo de Barcelona. Te vas a ir allí. Si tú tienes la suerte de que ocupas una segunda vivienda, una tercera vivienda que nadie frecuenta, o, con más suerte aún, de un gran tenedor que no constituye morada, que simplemente un inmueble, tú entras ahí y empiezas a desarrollar tu actividad. Cuando esa persona o los vecinos denuncian, sí que me han montado un narcopiso, entonces ya se inician investigaciones policiales, órdenes judiciales y demás. Creo que leí el otro día que de media se interviene en 2 narcopisos, o sea, se recuperan 2 narcopisos a la semana en el Raval. ¿Qué pasa? Si el legislador cambiase y la ocupación se pudiese solventar de forma mucho más rápida, tú no les das tiempo a establecer un negocio. Si ocupan y a las 24 horas están fuera, no le da tiempo a establecer un negocio, un punto de referencia. Sin embargo, como ese problema se enquista ahí, entonces es el pez que se muerde la cola. Tienen público objetivo, la legislación tiene lo que tiene, se legisla como se legisla, y los retrasos judiciales y demás van como van, entonces se fagocita y se incentiva de forma involuntaria que se enquiste ese problema. Es que, claro, no es lo mismo que te condenen por usurpación que te condenen por grupo criminal o organización criminal por mover droga. Usurpación es un delito leve y el allanamiento de morada es un delito menos grave. Y luego estos ocupas es que también son vagos, porque la gente que lo hace bien va al registro de la propiedad y mira de quién es. Intentan ocupar a grandes tenedores, a bancos malos de estos, pero la gente que ocupa particulares, que además es la mayoría, yo lo veo y digo, esta gente habría que echarla de forma inmediata. O sea, habría que cambiar la ley porque es que es un pitorreo y eso es una cosa que si lo haces bien luego en el juicio
y lo vas alargando, o sea, se puede alargar mucho tiempo. Muchísimo, muchísimo. Pero que te digo, porque aquí estamos tratando también de un tema muy delicado, que es un deber fundamental, es un derecho fundamental, perdona, el derecho a la vivienda. Está entre los 10 primeros artículos de la Bueno, Constitución. no es que sea un derecho fundamental, sino que es uno de los principios que Sí. deben regir la economía. O sea, es Sí, como... pero derecho a la vivienda, por supuesto, y lo tendrá que garantizar el Estado. Pero claro, derecho a la vivienda no es derecho a montar un negocio de proxeneta, no es montar un piso de droga, no es gente que se dedica a ocupar porque es por vicio, porque no le No apetece quiere hacer pagar. nada. Claro, es que una cosa es Claro. garantizar a la gente que tiene necesidades, yo ahí totalmente de acuerdo, y a esa gente sí que había que blindarla, y otra cosa es a esta gente que en el fondo son lumpens. Vale, pero Roberto, ahora te digo una cosa. Con el ordenamiento jurídico que hay, No, ya. quiero decir, la vivienda prima sobre cualquier otro tipo de cosa. Que está claro que se le da más prioridad a los pisos ocupados en los que se desarrollan actividades que son nocivas, como delitos contra la salud pública o proxenetismo o explotación de mujeres. Es obvio. Claro, Es ahí obvio. se entra. Pero mientras que no cambie, ese problema va a seguir ahí enquistado. Ese problema va a seguir ahí enquistado. Mm. Y no tiene viso de que vaya a mejorar. No tiene viso de que vaya a mejorar porque, a fin de cuentas, esto nada pasa por casualidad, ¿no? El Raval ha sido siempre así, hay una situación muy deteriorada y lo hablaba el otro día con Pau. Hay una teoría criminal que se llama la teoría de las ventanas rotas, que supongo que la Sí. conocerá Roberto también, que dice Histórica. un profesor de psicología de una universidad americana dejó un vehículo aparcado con las ventanas bajadas en el Bronx en los años 60 y se puso a observarlo. 10 Sí, es que minutos después, va provocando, 10 minutos hombre. después ya reventaron el coche, empezaron a sustraer y a los 2 días se habían llevado hasta parte de la carrocería. Entonces él tenía curiosidad y dijo, ¿esto será porque es un barrio deprimido económicamente? Y cogió y hizo lo mismo y se llevó un vehículo y lo dejó en Palo Alto, California, que era uno de los municipios con más renta per cápita. Y lo dejó aparcado en las mismas condiciones. Pasaron los días y nadie le metía mano al coche, nadie le hizo nada al coche. Y dijo, voy a probar una cosa. Cogió una maza, reventó la ventana trasera, reventó la puerta y se puso a esperar. Minutos después ya empezó a venir algún amigo de lo ajeno, empezaron a llevarse partes del vehículo y ahí, ¿qué entendió él? Que el problema ya no es tanto la situación económica, sino la sensación La de oportunidad. que no hay nadie cuidando ese coche, porque a ti un coche que está aparcado, aunque tenga la ventana bajada, te da a entender que puede venir el propietario. Sin embargo, tú ves un vehículo abandonado con una ausencia de una preocupación real por él y te incentiva. Entonces, el Raval tiene que concentrar más delitos porque si estamos hablando de que es un distrito, ¿no?, en el que se percibe una sensación de abandono, de ausencia de ley, la ausencia de ley llama a más ausencia de ley. Sí. Y se enquista, porque es la tendencia natural de las personas, porque además no destacas. Si tú vas a un barrio que es súper ordenado, de gente súper bien, súper limpio, si tú haces cosas, tú no te pondrías a mear en medio de la calle o en medio del Paseo de la Castellana, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a lo mejor en un callejón de un barrio de la periferia, mal iluminado, sí, y eres la misma persona. Pero estoy seguro que muchas ganas que tuvieses de mear en la calle, no mearías en la puerta de un Zara de Paseo de la Castellana. Sin embargo, a lo mejor a las 4 de la mañana en un barrio de la periferia, diría, bueno, no me ve nadie, esto ya ves tú, está hecho una mierda, para un poco más no pasa nada. Entonces, de ahí radica el problema. ¿Y cómo se puede solucionar esto? De base. Pero de base, ¿qué implica? Si tú, por ejemplo, tienes mucha indigencia, mucho consumidor, el consumo de estupefacientes en la vía pública no es un ilícito. Es algo muy feo. Es algo con lo que los vecinos no tienen por qué convivir. Lo estaba hablando antes. Imagínate la experiencia. Tú sales con tus hijos y debajo del portal de tu casa hay un drogodependiente metiéndose una dosis de heroína con una jeringuilla y todo el suelo lleno de sangre. ¿Qué clase de entorno es ese para un niño? Pero, sin embargo, a nivel legal no se puede hacer nada. Sancionarlo. ¿Qué es lo que habéis dicho vosotros, no? La sanción disuade. ¿Disuade a quién? Lo he A dicho este yo, pero me lo a están un replanteando. purito lumpen no disuade de nada, eso es verdad. Claro, entonces no hay herramientas. No puedes acabar con eso porque no hay ninguna herramienta, ni se ha legislado de ninguna forma, que permita eso. Entonces, mientras que esas soluciones sean puramente administrativas y se percibe un ambiente de degeneración que se acrecenta, no hay visos de que pueda cambiar. Y da igual cuánta presencia policial haya, cuánta luz La ponga. policía está vendida ahí, o sea, no puede hacer nada. Claro, es que la policía es agente de la autoridad, ¿no? Trabajas al servicio del Ministerio Fiscal y de su señoría, el juez. Claro. Un policía no hace nada por voluntad propia, tiene una especie de un ordenamiento jurídico que aplicar, tiene un código deontológico, tiene un reglamento y ya está. Por eso la policía es una herramienta.
Y por eso no creo que veas nunca a ningún policía. Yo no lo he visto en ningún medio hablando o posicionándose de forma política mientras esté ejerciendo su puesto. Porque tienes que ser neutral, porque tú lidias, a lo mejor hablo hoy contigo y 10 minutos después hablo con otra persona que piensa como tú. Y si yo no demuestro mi neutralidad y yo me identifico con una forma o critico mis estructuras de poder de forma que pueda ser nociva y que se perciba cierta rebeldía, es perjudicial para el orden de todos. Sí, sí. Que es obvio que luego yo me quito el uniforme, estoy aquí en mi casa y yo tengo mis pensamientos, ¿no? Claro, tengo mi ideología, tengo mi forma de ver las cosas y tengo mis ideas. Pero cuando un policía se pone un uniforme, representa una institución y representa lo que representa. Y tiene que ser neutral y tiene que ajustarse a lo que está mandado de forma jerárquica. Que eso muchas veces la gente no entiende. Es que no pensáis, no piensan. Es que a la policía no le pagan por pensar. En su jornada laboral le pagan por trabajar. Trabajar con neutralidad, con profesionalidad y ajustándose a la ley. El policía piensa después. Si tú quieres que un policía piense, invítalo a una cerveza después de trabajar y a lo mejor te cuenta lo que piensa. Pero tú no puedes interpelar a alguien que está ejerciendo una función o a un juez. A nadie se le ocurriría ir a hablar con un juez y decirle, es que tú eres su facha o es que tú eres... No, porque él está en su trabajo. Bueno, no subestimes a cierta gente. Bueno, a ver, siempre, claro. O que todos los jueces son machistas, ¿no? Quieres decir. Sí, sí. Por eso, no subestimes. Te quería hacer otra pregunta, Fernando, porque yo pienso que es porque la ley es muy laxa y deja tirado o deja vacío, ¿no? El tema de las desocupaciones y demás, por lo menos a particulares. En Raval, la más famosa es Desocupa, pero hay un montón de grupos que se dedican a este tipo de cosas. ¿Tú crees que la efervescencia o el éxito de esta gente es porque la ley no llega, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando, igual que el narcopiso necesita de un público objetivo, si un barrio tiene muchos pisos ocupados, quiere decir que tiene muchos propietarios deseando recuperar ese domicilio. Entonces, hay un vacío que el Estado no suple, ya sea por falta de legislación, por falta de medios, por lo que sea, y a través de una iniciativa privada, no puede ser la de Dani Esteve en forma de Desocupa, que asesorado por un equipo legal hace su trabajo cobrando su dinero. Que ya no voy a entrar si está bien o está mal. Hasta la fecha que yo sepa, no hay ninguna sentencia que lo condene por ningún ilícito. No a lo mejor me equivoco. Condena, ¿no? Entonces, yo no tengo que opinar a ese señor. Ese señor responde a una demanda ciudadana, ¿no? Entonces, es una demanda que lo tendría que asegurar el Estado, ¿no? Pero si el Estado, por lo que sea, no se hace cargo y de forma legal, esto es importante, no desocupaciones de estas de dentro, no. Si de forma legal alguien con iniciativa privada y asesorado consigue devolver esos domicilios sin que haya ningún ilícito de por medio y con ajuste a la legalidad, es obvio que a nadie le gusta pagar a Desocupa. Yo estoy seguro de que si el Estado pudiese asegurar las recuperaciones de la vivienda de los propietarios, nadie iría y pagaría, no sé cuánto se paga. Yo sobre esto quiero decir una cosa, porque claro, hay dos cosas. La primera, que claro, si ellos van con asesoría legal de verdad, ellos se están enfrentando a gente que sí comete ilegalidades. Entonces, si lo hacen medianamente serio, no hablo de bien o mal, no entro en esa dicotomía ahora, es normal que salgan indemnes de los juicios porque son gente más profesional que el típico lumpen que quiere meterse heroína y está en un piso. Quiero decir, en ese sentido, obviamente, ellos lo van a hacer mejor. O sea, eso está bastante claro. Luego, otra cuestión quiero decir, claro, porque la gente dice, no, es que la policía no tiene medios. La policía lo que no tiene es la ley de su parte para hacer eso, porque yo, por ejemplo, cuando he visto las desocupaciones grandes o más, porque también graban lo que les sale bien, cuando echan a gente complicada, ese tipo de cosas, quien les echa al final es la policía, no son ellos. O sea, también quiero decir que la que hace luego la labor de verdad es la policía, no ellos. Ahora te voy a decir una. Se sobremenciona mucho, pero yo cuando he visto cosas que graban de decir, joder, lo de Majadahonda, que pasó claro, hace no mucho. Los que lo hacen no son ellos, ¿sabes? Es la policía. O sea, también hay que decir eso claro, de que la policía no es que no tenga capacidad de echar a esa gente, sino que legalmente no pueden hacerlo. Es que, por aclararlo a nivel jurídico, y perdona Fernando, solo para aclararlo, claro, lo que hace Desocupa es una cosa que muchas veces no se entiende que tiene que hacer la policía, que es negociar con el ocupante, incluso ofrecerle dinero, que ellos lo dicen. O sea, claro, eso la policía no lo va a hacer, porque la policía tienes que cumplir la ley por el bien, pero no, o sea, por el bien, aunque sea lo más abstracto que pueda decirse, ¿no? Pero claro, ellos cumplen un papel también jurídico de que yo, por ejemplo, si yo soy abogado
a Roberto le ocupan la casa y me dice, Pau, ven, yo puedo ir a hablar con el ocupante y a decirle, oye, mira, esto y esto. Otra cosa es cómo lo hagan o qué polémicas tengan, pero la cuestión es que ese hueco la policía no lo puede rellenar como lo hacen ellos, porque ya entran también cosas privadas ahí y lucrativas, obviamente. Eso claro, quería dejarlo claro. Pero que aquí viene, lo que has dicho tú, es una mediación a través de una iniciativa privada, que la ley te habilita 100%. Pero ahora vamos aquí a una cosa. ¿Por qué la policía puede echar a alguien que hace un allanamiento de morada? Porque viene recogido en la ley. Sin embargo, cuando se constituye morada, lo único que habilita a la policía a sacar a nadie es un lanzamiento judicial, que lo ordena un juez. Entonces, la policía no puede, o sea, de motu propio no puede eliminar. La policía se le ordena que haga un lanzamiento judicial y como el juez es la autoridad y la policía son agentes de la autoridad, tienen que hacer el trabajo que ordena el juez. Pero la policía no puede, o sea, la policía no hace nada en el sentido de, la policía no es algo inventivo, no hay un policía que coja y se invente, pues yo pienso que esto tenía que ser un delito y lo castigo. No funciona así. Claro, Poderes públicos, el Poder Legislativo determina lo que se tiene que aplicar y luego el Poder Judicial lo fiscaliza si se ha hecho bien, si no se ha hecho bien y tiene que poner una pena o se tiene que absolver. Entonces, aquí no es que la policía... Claro, cuando el juez determina un lanzamiento judicial, la policía va porque es su trabajo. Si el juez no lo determina, la policía no va. Es sencillo, que muchas veces la gente piensa que la policía actúa muchas veces, ¿no? Por inspiración divina, ¿no? Pues a este sí lo quieren echar y a otro no. No. Hay unos prerequisitos que muchas veces la gente desconoce. Y si se ajusta a la ley, se actúa. Si no se ajusta a la ley, no se puede actuar hasta que no determine un juez. Claro, esa es la cosa. Muchas veces pienso yo que la gente es lo que percibe, ¿no? Que muchas veces la policía... Sí. Como que la policía decide cosas que no dependen para nada de ellos. O sea, eso es verdad que la gente lo dice. No, a este sí le echáis y a este no. Y es como, no han sido ellos. Ha sido el juez. Es como cualquier cosa. O sea, es el delegado de gobierno, por ejemplo, cuando actúan es el que dicta cuando tienen que hacer X o Y. O sea, ellos ni pinchan ni cortan ahí. Es una cosa que la gente tiene que entender, que la policía, es lo que digo, un policía, da igual lo que piense. Yo no me he encontrado a nadie que no cumpla bien su función de imparcialidad, neutralidad política y trato correcto. Da igual que piense que la persona que tiene delante es el peor ser humano de la Tierra. Tienes que ajustarte. Tienes que ajustarte porque es tu trabajo. Quiero decir una cosa, yo sí me he encontrado policías así. Pero te digo, yo me he encontrado gente así. Yo he tenido historias, tuve lo del juicio de lo de Siria, o sea, me han pasado muchas cosas y yo no prejuicio a los policías. Es decir, es como todo en la vida, igual que hay abogados que son la hostia y abogados que son unos hijos de puta. Y poco profesionales. Pasa con todos los colectivos humanos, con la policía también pasa. Es decir, ese prejuicio que tiene gente de si eres de no sé qué tienes que odiar a esto, si eres de no sé qué lo amas. Son absurdos. Yo creo que los prejuicios lo mejor que hay que hacer es sacudírselos y con la policía también, por supuesto. Por supuesto, pero con cualquier ser humano, pero que yo mi labor de policía, tú te piensas... Es que tú no puedes, porque te precondicionas. La evidencia se muestra sola. Si tú hablas con alguien y tú tienes tus sospechas, tienes que mostrarte cordial y ajusto a la ley. Si esto va así. Va así. Y en la vida personal también. Quiero decir, yo cuando conoces a alguien, pues puedes tener tus intuiciones, ¿no? Pues esta persona yo creo que va a ser así, que va a ser así. Pero bueno, a lo mejor luego la conoces y te cambia, ¿no? Entonces, la mejor actitud delante de la vida es lo que dices tú. Eliminar prejuicios y dejar que tu experiencia empírica te muestre la verdad. Porque a lo mejor le presuponen bueno y es malo y al revés. Eso nos ha pasado a todos. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con jueces incluso. La gente presume que por ser juez de repente eres un ser de luz. Hay jueces con cosas que puedes poner en duda en muchos sentidos y hay jueces que aparentemente te crees que van a ser una persona poco profesional y después son lo contrario, ¿sabes? Y yo lo que quiero decir también es eso, que una cosa es opinar lo que estamos opinando aquí y otra cosa es lo que dice Roberto, ¿no? De todos los policías. No, es que con la policía y con cosas así hay mucho prejuicio. A mí, por ejemplo, me insultan a morir. Cada vez que viene, por ejemplo, gente que son guardias civiles que vienen aquí a veces a hablar conmigo, recibo 8.000 mensajes de gente que no ha tenido, porque yo sí he tenido problemas de policía, por cosas de política, desde que soy un chaval, me ha pasado. Pero a mí que me han pasado cosas, yo no prejuicio a la gente por ser o no policía. O sea, es que depende de cada persona, pero a mí me insultan en plan con el rollo este de ACAP de 15 años y es que yo no era así ni con 15 años. Ni ahí prejuiciaba a la gente. Y yo conozco gente, que sé, en mi gimnasio que son policías y me parecen gente magnífica. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, para juzgar a una persona tienes que juzgar a esa persona en concreto, no generalizar un gremio, porque eso es absurdo. O sea, esto de la policía es mala,
los ocupas drogadictos de mi barrio son buenos porque eres de izquierdas. No. No, por supuesto que no. Sí, tienes toda la razón, pero bueno, ya sé cómo funciona la naturaleza humana, ¿no? Es mucho más fácil tener un prejuicio y asignárselo a un grupo que tomarte el esfuerzo, ¿no? De hacer un trabajo. Total. Bueno, es que claro, a nivel cognitivo es mucho más fácil asociar a un colectivo entero con ciertas cosas. Entonces te despreocupas de pensar. Entonces, con un poco de suerte, a lo mejor aparece alguien de ese colectivo en tu vida y te muestra, ¿no? Que hay más allá de lo que tú ves, pero tanto para bueno como para malo. Tienes que tener un prejuicio sobre una nacionalidad, sobre una profesión. Si eres una persona abierta y no eres una persona prejuiciosa y que eres normal, lo más seguro que, como todas las personas son diferentes, acabes cambiando de opinión. Está claro. Y bueno, Fernando, no te queremos robar, llevamos aquí 1 hora, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por venir aquí con nosotros y bueno, ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros y ha sido un placer también para mí. Ven más, Fernando. Me han quedado algunas anécdotas por ahí que contar. Es que, tío, no he contado anécdotas. Espera, esto nos ha cerrado. ¿Cuáles son las anécdotas que quieres contar? Va, cuenta alguna, Fernando. Cuéntanos una, aunque sea. Pero esta ya no es ni siquiera una anécdota policial, esa es una anécdota personal. Vale. De un compañero que me contó que hace años, eso se lo había contado antes a Pau. Hace años iba patrullando y sobre las 3 de la mañana apareció. ¿Dónde? ¿No? ¿Podemos saber dónde? Por el Raval, sí. Vale. Claro, estamos hablando del Raval, no podemos obviar eso. Por el Raval, ¿no? Y es una anécdota que me gusta contarla y me gusta contarla a la gente porque muchas veces vivimos en una realidad, a lo mejor vivimos en la comodidad de nuestras casas, de nuestros barrios, ¿no? Podemos tener una situación mejor o peor, pero hay gente que vive en realidades que seríamos incapaces de comprender. Y que luego nos tenemos que preguntar ciertas cosas de por qué ciertas personas cuando crecen tienen unos parámetros de conducta, ¿no? O una forma de ver el mundo que es totalmente diferente a la nuestra a pesar de haberse criado a 2 kilómetros de nosotros. Este compañero iba con el coche y a las 3 de la mañana en una zona bastante tétrica del Raval ve a una niña, paseando a una niña con un perro y un palo. La niña tendría 4 años y le dice, hola guapa, ¿dónde vas? 4 años. Sí, 4 añitos como mucho. Me dijo que era súper pequeñita. Mía, tío. Súper pequeñita. Y dijo, ¿dónde vas? Dice, te has perdido, estás buscando a tu madre, a tu padre. Y le dijo la chica que no, la niña le dijo que no. Que ella estaba escuchando muchos gritos de los yonkis en el piso del frente, que no podía dormir y se había bajado a pasear a su perro. ¿Vale? Para que le diera la aire. A todo esto, imagínate la cara de estupor, ¿no? De una niña. Yo no sé si el compañero tenía en el momento hijos. Imagínate, ¿no? Ver a que puede ser tu hija diciéndote este comentario de persona adulta. Y no obstante, hay más porque le preguntan, ¿y por qué vas con un palo? Y ella le dijo que el palo lo tenía porque como su escalera estaba llena de yonkis, dijo yonkis, una niña de 4 años dijo yonkis, los tenía que apartar como se quedaban con la sobredosis en la escalera y no podía bajar con el perrete, que tenía que golpearlos con el palo para poder salir del portal y para poder entrar. Porque si no, no se despertaba. Dios, entonces, brutal, ¿no? Y esto no sería hace mucho, no sé, fuese hace 10 años. Esa niña ahora que tendrá 14, 15 años, ¿qué clase de realidad? O sea, la clase de madurez que tiene que tener, ¿no? Y la forma de ver la vida. Es que ya esa persona tiene una tolerancia a las cosas que no nos parecen normales desorbitada. Totalmente. Claro, a lo mejor alguien de 20 años ve por primera vez una sobredosis o ve algo y se queda petrificado, ¿no? Sangre. Sin embargo, una niña de 4 años ya lo tiene normalizado. Que también nos habla de la adaptabilidad del ser humano, ¿no? Que es capaz de adaptarse a lo que le des. Y especialmente a la temprana que el cerebro es plástico. Donde te crías, el cerebro se adapta. No hay de otra. Si no conoces otra cosa. Pero bueno. Madre mía. Para que la gente se haga un poco la idea de, muchas veces, ¿no? Cuando se habla del Raval, que la clase de realidad que hay ahí, que no es toda, pero que sí que hay gente que vive una realidad que parece una película de ciencia ficción. Bueno, Pau, tú por si acaso mejor no te vayas a vivir al Raval, ¿vale? No sea que tenga que ir yo con el palo todos los días. Bueno, yo creo que puedo apartar gente con un palo, ¿eh? Apartarla, ¿no? Nada más. Bueno, depende de cómo lo puedes sortear, ¿eh? Te evitas un mal despertar. Te puedes evitar un mal despertar. Vas haciendo un sorteo, vas haciendo un dribbling. Me se apagó la cara. Está Rocky Balboa ahí. Mi día a día, chaval. Ay, madre. Bueno, Fernando, pues un verdadero placer, tenerte aquí. Igualmente. Que vaya muy bien.